Hola, muy buenos días. Espero tengan un muy lindo día. Espero hayan amanecido con todas las ganas, con toda la energía de estar acá y de compartir una nueva clase con nosotros. Hoy día es un día muy especial, ya que vamos a realizar el sorteo de la colchoneta que les comenté en las clases pasadas. Así que todos los que me mandaron sus fotitos están participando. Hubieron algunos que no me pudieron mandar fotos, pero me avisaron que estaban realizando las clases, y otros que vi sus fotos en Instagram. Que los nietos subieron sus fotos a Instagram, entonces ahí yo las vi y también está su nombre participando. 18 me mandaron las fotos solamente. El resto se lo perdió, pero ojalá se motive para que la próxima vez que hagamos algún sorteito estén ahí también participando, porque la idea, yo sé que son varios los que hacen las clases. Algunos no en el horario en que nosotros la estrenamos en el canal de YouTube, pero sí están haciendo las clases en el horario que les acomoda. Y la idea es que participen, también es para darle un pequeño incentivo a ustedes, una pequeña motivación extra para que estén con las clases. También es rico recibir un regalito así de la nada, por el esfuerzo que están haciendo, la responsabilidad que están teniendo y estar con nosotros todos los martes y los jueves por el canal de YouTube de Deportes Quillón y también por el canal 5. Acuérdense de correr la voz, de decirle a sus amigos si es que pueden, con los que conversan por ahí. Ya la comunicación no es tan fluida como antes, pero con los que ustedes conversan, con las personas que tienen más cercanía, díganle, recuérdenle, también motívenlos y denle el dato para que realicen las clases por el canal 5 o por nuestro canal de YouTube, que ahí solamente tienen que buscar Deportes Quillón y aparecen todas las clases que hay. No solamente están estos de adulto mayor, sino ustedes saben que también hay clases de yoga, de baile, de gap, así que toda la familia puede participar en nuestras clases con lo que más les acomode. Si les gusta bailar, si les gusta hacer ya un poquito más el entrenamiento más duro, si les gusta la yoga, se relajan un poco, o lo que sea. Ya. Así que ahora vamos a ir primero a nuestro calentamiento, vamos a preparar el cuerpo, vamos a bailar un rato y después nos vamos con el sorteo. Así que ahí llamen a todos los que tengan en la casa para que estén atentos y vean quién es el que se gana, quién es o la que se gana la colchoneta el día de hoy. Ya, comenzamos. Movilidad articular de cuellito, como siempre, vamos moviendo en péndulo. Como siempre, espero que estos ejercicios ustedes los realicen todos los días en la mañana. También traten de ser constantes con la clase y realizarla a las 10 de la mañana. A veces por algún problemilla técnico no podemos subir la clase, nos estrena justo a las 10 de la mañana. Se atrasa un poquito. Pero la idea es que estén ahí ustedes. Vamos, movemos de un lado a otro la cabeza para que tengan el hábito, tal cual como lo hacíamos cuando teníamos nuestras clases presenciales, que nos juntábamos siempre a las 10 de la mañana, 10 y media, aquí en el polideportivo. Ustedes ya tenían ese hábito formado y ahora algunos se están relajando un poquito, cambiamos el movimiento de la cabeza. Algunos se relajan un poquito, lo hacen más tarde, más temprano, tratan de realizar, de incorporar nuevamente el hábito de levantarse más o menos temprano. A las 10 de la mañana no es un horario tan temprano. Vuelvo la cabeza al centro, pego orejita al hombro. Entonces yo creo que ya, además que están en sus casitas, no tienen que salir, no tienen que levantarse más temprano para tomar desayuno, para arreglarse, salir. Están ahí en la comodidad de su hogar, entonces traten de hacer la clase a las 10 de la mañana, ¿ya? Vamos, hombros arriba y atrás. Levanto el hombro lo más que puedo arriba y abajo. Ahora sí vamos, arriba y atrás. Primero soltamos la articulación, ahora la movilizamos un poquito más. Arriba y atrás. Vamos, bien exagerado el movimiento, lo más que puedan. Adelante. Vamos moviendo con ganas, levante ese hombro. Manitos al hombro y extiendo.
Vamos, muñeca. Muevo en círculo, 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 para que vean bien el movimiento. Dibujo un círculo con las manitos. Vamos, cadera bien grande, exageren el movimiento. Fíjese bien en el movimiento que estoy realizando. El tronco, o sea, de la cadera hacia abajo, el movimiento es más exagerado. Los hombros más o menos se mantienen ahí, estables. Es la cadera la que se mueve. Yo he visto varios que están movilizando la parte superior del cuerpo. No, movilizamos la parte inferior. Vamos, al otro lado. De un lado al otro. Vamos, adelante y atrás. Si bien a veces puede parecer repetitivo todos estos movimientos, ya que todas las clases lo hacemos, es necesario. No sé si ustedes lo realizan todos los días en sus casas. Y si lo realizan todos los días, bueno, hoy día también lo complementamos, ¿ya? Vamos, rodilla. Y además el cuerpo, si uno no lo trabaja, se va atrofiando. Los músculos se van atrofiando y acuérdense que después ya que uno de los 40 hacia arriba, a veces un poquito antes, empieza la sarcopenia, que ahí vamos disminuyendo nuestra masa muscular. Entonces es importante estarla trabajando constantemente para evitar que se vaya disminuyendo nuestra masa muscular y el estado de fragilidad que muchas veces se logra en el adulto mayor. Entonces, y eso nos lleva a sufrir lesiones, muchas veces a estar postrados en cama, muchas veces a estar dependientes de otra gente. Y nosotros lo que queremos con todo esto es que ustedes sean personas independientes, adultos autovalentes, así como lo son ahora. Vamos, arriba. Hacia afuera mueve el tobillo. Vamos, recuerden dibujar un circulito con el pie. El otro, cambio. Vamos, bracitos. Bien grande atrás, punto adelante. Vamos a empezar a mover los pies para ir calentando el cuerpo ya. Vamos atrás. Vamos a ir uno adelante y el otro. Bien estiradito el brazo, sin flexar el codo. Vamos atrás. Sin doblar el codo, estiradito el brazo. Tengan su botella con agua a mano. Vamos, tomo aire. Boto. Nuevamente tomo aire. Y vamos soltando esos hombros. Suelta el hombro. Vamos, mano arriba.
Arriba, arriba, vamos. Bracitos juntos. Suba. Estiro delante. Voy a un lado. Vuelvo. Acuérdense que este ejercicio el otro día lo hicimos para mejorar el equilibrio. Vuelvo mano arriba. Los codos arriba. Subo, juntos. Al lado, cruzo por delante, cruzo por atrás. Vamos, al otro lado. Hágalo a su ritmo. Vuelvo. Suelta esos hombros, vamos, vamos, vamos. Subo. Adelante. Abra con cara esos brazos. Hombro. Concéntrate en subir el hombro. Arriba voy. Muy bien. Comenzamos ahora más suavecito. A largo. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Yo también lo pienso. Mira, Te marchas así que yo no intento discutírtelo. No sabes si lo sé. vamos arriba. Al menos quédate solo esta noche. Si tú quieres. Vamos, póngale brazo. ¿Estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo. Si quiere la canto también. Tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Adelante. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Más o menos, pero Cambio de pie. luego. No comparas con alguno. Igual que yo me porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Atrás. Amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Quedó. Mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes Póngale pechito. se llaman tú. Como al lado. Por eso tú me ves hacerme el duro. Para sentirme un poquito más seguro. Dos por lado. No quieres ni decir en qué he fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. El jefe, mira, yo no parlo el italiano, pero tú sabes que te hablo de corazón. De ti te quiero, si tú no quieres, te lo prometo. Vamos atrás. Pero amigo, no, por mucho que yo quiera estar junto a ti, es lo que más quisiera. Si no
2. Llama tú. Adelante. Perdonado. Quedó. Como te digo ahorita, yo no hablo el italiano, por eso te lo voy Suelte, suelte tus hombros. Vamos, vamos, adelante, vamos con derecha, adelante. Vamos, 2 al lado. Estirando esos brazos de un lado al otro. Atrás. Quedó. Vamos, hombro, hombro. Póngale pechito. Toma aire. Foto. Lado a lado. Muy bien. Tome una agüita que seguimos. Vamos. Saco cadera adelante. Muevo, muevo. Al otro lado. Vamos, vamos. Lado a lado. Vamos, saque cadera. Cambio lado. Al lado. Póngale brazo. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es volar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Y la vueltita. Queda ahí. Vamos con la vuelta. Y adelante, atrás. Muevo cadera. Vamos. Y adelante, saco cadera adelante. Subo. Todo. Acuérdense que va con brazos. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Póngale vuelta. Cambio. Vueltita. Arriba. Subo esos brazos. Vamos.
No dejes de menear la cadera. Claro. ¡Sacude, sacude! Vamos con esos brazos. Que no baje. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Vueltita. ¿Sabe quién llegó? Y al otro lado. ¡Blanca! Ricky tiki, 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 ricky tiki. Afloja la cadera. Cadera. Arriba y abajo. Yupi pati, yupi pati. Acuérdate que tiene que dar la vuelta. Al otro lado. Si le cuesta la vuelta porque se marea, manténgase ahí en el puesto nomás. ¿Ya? Y vamos con la piernita de un lado al otro. Si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol. Vuelta. Chequea. Bien. A mí ya me dio calor, no sé cómo estarán ustedes en sus casas. Espero también calentando el cuerpo. Seguimos, seguimos. Palmitas. Vamos. Cintura. Al otro lado. Vamos. ¿Y qué pasa ahora? Tranqui. Un poquito más arriba. Vamos, más rápido. El otro brazo. Última. Y la vuelta. 4, 1, 2, 3, 4. Estira esos brazos. Derecha adelante. Bonita, cambia pie. Y vamos, vamos, moviliza ese brazo. Vamos. Ahora sí se nos viene. Vamos, dele, dele, dele. Rapidito. Y esa vuelta. 1, 2, 3, 4. Vayan contando en sus casas ustedes. Derecha. Tu mayor título, el número 1. Soy puertorriqueño como Dari ninguno. Dame azúcar, no sea mala fe. Pa' que se mezclen a mí que el café. Padre negro, madre blanca. Vamos con derecha adelante. Atento, yo también muy izquierda. Vamos. Vamos, abrazo.
Vamos arriba. Ahora sí, Batale con todas las ganas. Vamos, vamos, vamos. La vuelta. Nos fuimos. Derecha adelante. Una vuelta. Cambio, izquierda. Y la vueltita. Muy bien. ¿Cuántas canciones nos quedan para terminar? Ya. Nos quedan 2 nada más. Y después nos vamos con el sorteo, así que póngale todas las ganas, toda la intención al baile. Le digo hola y ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Sale pie adelante. Suena la música Y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo. Hombro. Piqui, 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 Subo. piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Vamos, brazo. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu razón. Sale pie adelante. Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablar. Vamos. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. Saco pie adelante. Y nos vamos con esos brazos. Piqui, 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 piqui. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Vamos. Piqui, 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 piqui. Subo. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Nena, tú no sabes, llevo tiempo tras de ti. Vamos, 2 y 2. Yo no entiendo por qué tú me tratas así. Yo lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Saco pie adelante. Suena la música y lo que yo quiero. Acompaña el movimiento de los brazos. No puedo, no puedo. Me Si le complica, pie solamente. Tiene que ser con grito aquí. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Vamos. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella. Conmigo ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ella no quiere bailar. Adelante. Joey Montana. Back to the roots. Conmigo ella no quiere bailar. Bien, nos queda la última. Y nos vamos al sorteo. Segundo manito de Style Cagabice. Ajá. Jerry. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que te Panamá. Vamos a Toda esa gente. adelantar el paso. Escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente. Este nuevo ritmo que sienta caliente, meneadito. Vamos al meneadito. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Quedó. El meneadito y ahí, ahí. Abajo. Ahí, 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 ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas. Flacas, gorditas y de piel canela. Que le guste el meneo y no tengan pena. El meneadito. El meneadito. El meneadito. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí. Ahí. Abajo. Ahí, Suelta cintura. Ahí, ahí, ahí.
Sácate un chico, te pusiste a bailar, bailaste un ritmo que te gustó, se llamaba el meneíto, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo meneo, mami, es para gozar el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Quedó. Ahí, Abajo. ahí, 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 ahí. Intentaron decir que no era el autor del primero y el segundo. Mira, mami, está mejor. Los chicos, las chicas, los querrán bailar. Grandes y chicos bailan sin parar. Porque el nuevo meneadito, mami, es para gozar el meneadito. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Quedó ahí arriba. Ahí, Abajo. ahí, ahí, ahí. Todos lo bailan en la discoteca. Se mueven ahora de izquierda a derecha. Juegan, vacilan y toman cerveza. Le gustan las changas que le quitan la pereza. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Quedó el meneadito, y ahí. ahí, Abajo. ahí, 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 ahí. En Nueva York lo vacilan sin parar. En Panamá, la tierra de esos para gozar. De Venezuela le gusta porque quiere bailar. Aquí está Gaby que te viene a cantar el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, 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 ahí. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Abajo. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve Subo. tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Vamos, En soltando esa Brasil, cadera. En Curazao, Cruzo. en Puerto Rico y le canto al Venezuela. No importa quién cante este disco, esto se ponen algo cuando lo canto yo mismo. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Con tus manos arriba y moviendo su Vamos, cintura. vamos. Inhalando De un lado profundo, para otro, que botando. tremenda sabrosura. Si no tienes pareja, búscala con locura que llegó Gaby de nuevo a cantarte. Mira, mamacita, con tremenda sabrosura. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, Cintura. ahí, 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 ahí. Levanta la mano si tú quieres bailar. Mueve tu pie con ritmo sin parar. De izquierda a derecha si tú quieres gozar. De derecha a izquierda si tú quieres Vamos, suavecito. bailar. El nuevo meneadito con a todos a tratar. Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, 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 ahí. Pero brinca y salta para ver si tú estás gozando. Yeah, man. Suavecito, suavecito, que ya nos queda poquito para terminar. Original, hit it. Muy bien. Ahora sí, le bajamos un poquito la música. Descansen, tomen agüita, porque nos vamos con el sorteo del día de hoy. Ustedes saben que la idea de esto es motivarlos a que ustedes practiquen y hagan las clases martes y jueves. Si en caso de no se puede, las clases ustedes saben que quedan grabadas en YouTube. La idea es que se hagan el hábito de estar ahí martes y jueves a las 10 de la mañana. Si por algún motivo la clase atrasa un poquito, no es tanto, pero lo bueno es que están en sus casas. No es como cuando venían acá al polideportivo y no sé, por alguna razón no había clase o había que suspenderlas y tenían que volver. Ahora ya si pasa algún imprevisto, están en sus casitas, ya sé que igual la están esperando con ganas. Hay varios que están esperando las clases con ganas y otros que las realizan ya durante el día. Vamos a buscar las cosas. Tomen agüita por mientras descansan. Quieren. Yo aquí lo vamos a hacer hoy día a la antigua. Las fotitos las vamos a mostrar al tiro, ¿no? Ahora tengo más gente conmigo trabajando, entonces le puedo preguntar en qué momento vamos a mandar la foto o no. Si no, me avisan en cuánto empezamos a mostrar las fotos, ¿sí o no? Ya. Ahora ustedes van a ir viendo en su pantallita ahí en la tele o en el celular las personas que me mandaron sus fotitos. Ya, ahí sí están saliendo las fotos, entonces ustedes van a poder ir viéndose ahí para que sepan los que me mandaron fotitos, que estuvieron participando. Algunos yo les dije, me dijeron que estaban haciendo la clase, pero que mandar fotos nuevamente porque a algunos les cuesta sacarse fotos ellos solos. Entonces yo subí fotos que me habían mandado con anticipación. Así que hay varios ahí que ya las fotos son un poquito antiguas, pero aún siguen haciendo las clases, entonces igual le dimos la opción, aunque no las mandaran ahora, pero me avisaron que estaban haciendo las clases y yo confío plenamente en ustedes. Yo sé que van a
mentir, no me van a decir, sí, profe, yo estoy haciendo la clase y no la están haciendo. Así que están todos los que me mandaron fotito alguna vez participando. Yo aquí tengo, como les dije, los nombres. Como yo les dije, vamos a hacer la clase a la antigua. Así que aquí tengo los 18 papelitos de las clases. Ahí faltan unas fotitos, sí. Aquí tengo los papelitos, todos, con los nombres de ustedes. Claro que sí, por ejemplo, está la señora María Eugenia, que ya me mandó fotitos con su hermano. Con su hermano. Con su esposo. Me mandó de foto con su esposo, entonces aquí yo puse en un papelito solamente la señora María Eugenia y su esposo, y la señora América con la señora Inés, que ellas son hermanas, viven juntas, también las puse en un solo papelito, para que se ganen el premio, no peleen y lo compartan. Ya va a estar ahí en la casita de ustedes. Justo ahí se puede ver la colchoneta que está. ¿Ya pasaron las fotos o no? ¿O todavía están pasando? Bueno, sí, ¿no? ¿Ya pasaron? Ya, entonces ahí se vieron ustedes las fotitos que me mandaron, ahí las pudieron ver, cómo están haciendo sus clases, cómo están llevando a cabo los ejercicios, y espero que con la mayor de las ganas y el mayor de los gustos. Nosotros al menos lo estamos haciendo todos con mucho cariño estas clases. Ya, ¿aquí se ve o no? ¿Puedo cambiar? Para que ustedes vean. Aquí yo les voy a mostrar también los papelitos para que no quede ningún margen de duda, para que ustedes vean que de verdad están todos sus nombrecitos aquí, no hay ninguno repetido, que de repente piensen, no, que pusieron más con el fin de que se ganara el premio, pero no es así. Ustedes saben que yo soy pareja con todo mi grupo, con mis dos grupos de adulto mayor. Yo los quiero igual, a los dos. Aquí sí. No sé si se ven los nombres claro, pero ahí están. Y son todos diferentes. Ahí se están viendo. Ahí está el nombre, yo alcanzo a ver el nombre de don Alfredo. Se me cayeron, pero no se preocupen, que los vamos a recoger para que no piensen que ninguno va a quedar afuera. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo, así que no se apuren. Ahí está. Ahí sí, ahí se ve la señora Miriam. Ahí está la señora Nestorina, la señora Aurora, también está la hermana, la señora María Balboa, la señora Anita. Entonces ya, la señora Eloísa, aunque yo no los nombre, don Juanito, don Jorge, aunque yo no los haya nombrado, igual están. O no sé si a lo mejor ustedes prefieren que... Ahí me veo. No sé si ustedes prefieren que los lea todos, los que ya, los voy a leer mejor, para que sepan, porque a lo mejor no leí algún papelito, pero todos los que están participando es la señora Miriam Villagrán, la señora Sonia Utreras, María Vivallos, Nestorina Moraga, la señora Aurora Cerda, la señora Ana Puentes, la señora María Balboa, América e Inés Quintana, Sonia Oróstica, la señora Coti, que también me dijo que de solita le cuesta sacarse fotos, pero que está realizando las clases, entonces también lo integramos. Señora Gabriela Casanueva, señora Gladys Áviles, Eloísa Barra, Alfredo Meriño, María Eugenia y su esposo, señora María Bernales, Jorge Úbeda y don Juanito. Y aquí con la señora Aurora también está la hermana, porque ellas practican actividad física las dos, hacen las dos al mismo tiempo las clases. Entonces aquí lo vamos a hacer a la antigua. Vamos a ir doblando los papelitos. Se alcanza a ver todo ahí clarito, excelente. La idea es que no quede duda para ninguno de ustedes, todos están participando. ¿Ya? Y los que no, es porque no me mandaron la fotito o no se comunicaron conmigo, no me avisaron tampoco que están realizando la clase. Yo sé que hay varios que más, son hartos los que están realizando la clase. Pero la idea era que ustedes se comunicaran conmigo, me dijeran, profe, ¿sabe qué? La estoy realizando, pero no puedo sacarme una foto. O me diera la excusa al caso, pero que me dijeran, no, yo quiero participar igual de la colchoneta. Porque más allá del premio, sea grande o chico, la idea también es darle un sentimiento de emoción a la cosa, ¿cierto? No llegar aquí, realizar la clase y después irnos para la casa, sino que estar ahí pendiente de quién será, quién se irá a ganar el premio. Y también la idea era regalarle algo que le sirviera. Nosotros hemos estado trabajando en el piso, en ejercicio en suelo, entonces la colchoneta les va a servir harto.
los que se la gane, para que haga su ejercicio en el piso. Si por ABC alguien ya tiene colchoneta y se la gana, pucha, lo ideal sería que igual nos dijera, no, profe, ¿sabe qué? Muchas gracias, yo tengo colchoneta, pero prefiero que hagan de nuevo el sorteo para otra persona que la necesite. Sería excelente. No quiero influir en ustedes psicológicamente, persuadirlos en nada, pero lo ideal sería que la colchoneta la tuviera una persona que la necesita. ¿Ya? Así que aquí estamos doblando los papelitos uno por uno. Con todos sus nombrecitos, todos los que participaron. Ojalá que los que están viendo el video y no participaron se motiven para la próxima vez que hagamos algún sorteo y digan, no, yo también quiero estar ahí, me voy a comunicar con la profe. Yo no tengo ninguna de mis redes sociales privadas, ninguna cerrada, así que el que me hable ahí me va a llegar el mensaje. Ya sea me hablen por Facebook, por Instagram. Yo sé que a lo mejor a ustedes les complica un poco más porque no tienen redes sociales, no todos. Hay algunos que sí son bien activos, pero hay otros que no tienen redes sociales y les cuesta, pero pídanle ahí la ayuda a un nieto, que me busque, que me mande el mensajito, que me haga llegar la foto. Ahora tenemos la suerte de las redes sociales, la magia del internet, que gracias a eso podemos estar haciendo este tipo de clases, porque si no estuviera toda esta tecnología a nuestra disposición, no podríamos, estaríamos todas en las casas y aburridos. Aunque yo sé también, algunos me han dicho, yo no veo la clase, pero pongo en práctica todo lo que aprendimos durante la clase. Durante los años que estuvimos haciendo actividad física, lo pongo en práctica, hago el calentamiento, la movilidad articular, así que también súper bien. Posiblemente no están viendo la clase hoy día porque no tienen acceso a ella, pero también se puede, si no es necesario que sean expertos entrenadores para poder moverse en sus casitas sin necesidad de ayuda de nadie, porque la mayoría lleva harto tiempo ya en talleres de actividad física, y los que llevan menos tiempo ya llevan más de un año, entonces pueden también. Ya, aquí tenemos nuestra tómbola. Así que vamos a pedir a uno de mis modelos que tengo hoy día que me vengan a ayudar, porque así estamos de top. Nos vamos a la otra cámara, ¿o no? Para que se vea bien. Así estamos de topísimos, que ahora tenemos modelo para que nos haga. Aquí tenemos a Cris, que es parte de nuestro staff audiovisual, porque grabamos todos los días nuestras clases. Ya, ahí están todos los papeles, ¿cierto? Vamos a hacerlo 2 al agua y el tercero va a ser el premiado. Gladys. Ya, léalo usted aquí. Gladys Áviles. Áviles. Primera que se va al agua, la señora Gladys Áviles. Vamos, segundo que se va al agua. Igual estoy nerviosa, ¿quién se le irá a ganar? ¿Nestorino? Sí. Moraga. Nestorina Moraga también, ese fue al agua. Vamos a ver, ahora sí sale el ganador. Vamos. ¿Quién será? ¡Oh! Ya, dígalo. ¿Cómo se llama? Eloísa Barra. La señora Eloísa Barra, entonces es la ganadora. Ya, guarda tu papelito, Cris, para que él tenga ahí. Claro, muéstralo. Sí, se ve. La señora Eloísa Barra, entonces, un fuerte aplauso para ella. Felicitaciones. Aquí todos la aplaudimos. Todo el staff aplaude a la señora Eloísa. Se ganó su premio. Ahí póngase de acuerdo conmigo, contácteme a mí, llámeme por teléfono. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros estamos acá en el Polideportivo desde las 10 de la mañana, como hasta las 3 de la tarde. No, mentira, estamos aquí en el Polideportivo de las 10 de la mañana hasta las 10, 11, hasta las 12 más o menos fijo. Y si no, después también hay gente acá que le puede entregar la colchoneta si usted quiere. Yo al menos estoy en esa hora, como desde las 10 de la mañana hasta las 12 más o menos. Pero acá está Gastón, está la Catita, que también le puede hacer entrega de su premio. Si usted gusta, si no, viene aquí a verme en el rato que yo estoy y nos ponemos de acuerdo. Y si no quiere, no sé, venir, a lo mejor ahí nos ponemos de acuerdo cómo lo podemos hacer, porque yo sé que usted no vive acá en Quillón, vive en los alrededores. Así que un fuerte abrazo a la señora Eloísa, que fue la ganadora el día de hoy de nuestra colchoneta, y el resto, los que no se motivaron, los que no quisieron, los que dijeron, ay no, yo no quiero mandar fotos porque me da vergüenza, lo que sea, mande nomás, atrévase, como sabe, a lo mejor puede ser nuestro próximo ganador. Así que yo ya desde aquí me empiezo a despedir.
empezamos ya a ponerle fin a la clase. Espero les haya gustado, espero se hayan reído, espero hayan sufrido esperando el sorteo del concurso. Y si no salieron ni al agua, no se preocupen, porque ya van a venir más sorteos para que ustedes puedan ahí participar y ver qué se ganan, ¿ya? Yo me despido con las mismas recomendaciones de siempre. Sigan cuidándose en sus casas, no salgan si no es necesario, y si lo van a hacer, ocupen todos los métodos de resguardo que tengan, ya sea guantes, la mascarilla obligatoria, ya sea guantes, andan con su alcohol gel si pueden, no se expongan a mucha aglomeración de personas, tomen todos los resguardos del caso, ¿ya? Un abrazo, un beso, también le mando un fuerte abrazo a los que están enfermitos en sus casas, don Jorge que estaba medio enfermito, don Pedro también que se recupere pronto, la señora María Bernales igual. Le mandamos hartos cariños desde acá y un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente clase. Tengan sus botellas con agua a mano para la siguiente clase. Nos vemos, chao.